Escúchame bien, amado hijo de Dios. Este no es un video más, este no es un mensaje casual y tú no estás aquí por accidente. El Espíritu Santo te trajo porque hoy se activa una palabra directa del cielo para tu vida. Una palabra que puede romper con años de luchas internas, de agotamiento emocional, de batallas silenciosas que casi nadie conoce. Si estás cansado de pelear solo, si sientes que ya no puedes más, si la carga te está doblando la espalda y el alma se te está secando de tanto resistir, entonces abre tu corazón. Porque este es tu momento de liberación. Hoy Dios te dice, basta ya, no tienes que seguir peleando solo. Yo pelearé por ti y venceré. Este mensaje está impregnado de fuego, de gloria, de verdad, pero sobre todo de esperanza. Porque mientras el mundo te empuja a seguir luchando con tu propia fuerza, Dios te extiende su mano y te dice, descansa en mí, suelta la espada, déjame pelear esta batalla por ti. Hay situaciones en tu vida que no se resolverán con más esfuerzo, sino con más rendición. No necesitas ser más fuerte, necesitas ser más dependiente. No necesitas un plan nuevo, necesitas presencia. Hoy aprenderás que en el reino de los cielos, los verdaderos guerreros no siempre pelean, a veces adoran. No siempre gritan, a veces se callan y confían. Y cuando lo hacen, el cielo entra en acción. Por eso te pido algo. No te vayas, no te distraigas, no avances a otro contenido. Quédate al final. Cada palabra que vas a escuchar ha sido preparada por Dios para ti. Porque tu alma no necesita entretenimiento, necesita intervención divina. Tu espíritu no necesita motivación humana, necesita ser tocado por el fuego del Altísimo. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, hoy, ahora, en este instante. Y si este mensaje empieza a arder en tu corazón, si mientras escuchas algo en ti se quiebra, si sientes que Dios te está hablando directo, haz algo más. Suscríbete a este canal, El Portavoz de la Gracia, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Conviértete en voz de esperanza para otro, como hoy Dios está haciendo voz de esperanza para ti. Porque este canal no es un lugar para espectadores, es un altar de encuentro. Es un espacio de gloria, de restauración, de confrontación con amor. Y lo que hoy estás a punto de vivir podría ser el principio de tu verdadera libertad. Hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con rendición espiritual. Esta verdad, aunque parece contradictoria a la lógica del mundo, es el principio más poderoso del reino de Dios. En la tierra, ganar es sinónimo de pelear con más fuerza, de resistir más que los demás, de no rendirse jamás. Pero en el reino de los cielos, vencer no siempre significa resistir con los puños cerrados, sino arrodillarse con el corazón abierto. Porque hay luchas que no se ganan corriendo más, gritando más, ni esforzándote más. Hay luchas que solo se ganan cuando entiendes que no te corresponde a ti pelear, sino a Dios. El error de muchos hijos de Dios es intentar ganar con las armas de la carne lo que solo puede resolverse en el espíritu. Se fatigan, se frustran, se desgastan. No porque Dios no esté con ellos, sino porque siguen peleando batallas que no fueron llamados a pelear con sus propias manos. Hay momentos en los que el Padre no está esperando que actúes, sino que te rindas, que le entregue la espada, que reconozcas que tu fuerza ya no alcanza, que digas con sinceridad, Señor, no puedo más, pero sé que tú puedes. Y es allí, en ese lugar de entrega total, donde la gloria de Dios desciende y su mano poderosa comienza a moverse. Recuerda lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Te das cuenta? No dice que Dios peleará contigo. Dice que Él peleará por ti. Es decir, en tu lugar, a tu favor, sin que tú tengas que desgastarte más. Pero eso solo ocurre cuando decides confiar por completo, cuando renuncias a tu manera de hacer las cosas, cuando dejas de querer controlar los resultados y simplemente obedeces, esperas, crees. Porque Dios no comparte su gloria con nadie y muchas veces hasta que tú no sueltes la lucha, Él no la tomará. Hay batallas que parecen eternas porque aún no has soltado el control. Sigues peleando con tus propias estrategias, sigues buscando soluciones humanas, sigues agotando tu fuerza. Pero Dios no te creó para vivir en un estado constante de guerra emocional. Te creó para caminar en reposo, en confianza, en fe. Y aunque sí hay momentos donde nos toca batallar, también hay momentos donde la verdadera victoria está en levantar las manos al cielo y decir, Señor, esta guerra es tuya. Cuando te rindes en lo natural, pierdes. Pero cuando te rindes ante Dios, ganas. Porque rendirse ante Él no es claudicar, es posicionarse. Es entregarle las riendas al general de los ejércitos. Es dejar de ser soldado solitario y permitir que el Dios invencible tome el frente. Y cuando eso pasa, las cosas cambian. Se abren caminos en medio del mar. Caen muros que parecían impenetrables. Tiembla la tierra. Se desatan milagros. Porque Dios nunca ha perdido una batalla y no la va a perder contigo. Muchos están cansados no por lo que están enfrentando, sino por cómo lo están enfrentando. Están agotados, desgastados, porque no han entendido que la lucha no es suya. Están operando en el alma cuando deberían estar posicionados en el espíritu. La carne se fatiga, el alma se quiebra, pero el espíritu conectado con Dios se renueva, se fortalece, se levanta. Y desde ese lugar de rendición, de dependencia, es donde realmente se vencen las tinieblas. Hoy Dios te está llamando a soltar la carga, a rendir la espada, a dejar de luchar solo,
Porque mientras más luchas tú, menos espacio le das a él. Pero cuando tú te detienes, él se pone de pie. Y cuando Dios se levanta, el enemigo huye. Cuando él entra en escena, el infierno se sacude. Cuando él pelea, tú descansas. Porque el descanso en medio de la guerra no es señal de irresponsabilidad espiritual, es señal de confianza absoluta en el Dios que nunca falla. Así que hoy, abre tus manos, suelta lo que llevas. Ríndete, pero no como un derrotado, sino como un hijo que reconoce que su padre pelea mejor. Porque las batallas más difíciles no se ganan peleando más fuerte, sino rindiéndote más profundamente. Y cuando te rindes ante Dios, entonces comienza la verdadera victoria. La fatiga del alma es señal de que estás peleando sin la ayuda de Dios. No es normal vivir siempre agotado emocionalmente, con el corazón en una batalla constante, la mente saturada de pensamientos pesados y el espíritu sin fuerza para adorar. Ese cansancio profundo que no se quita con dormir, esa tristeza que se disfraza de rutina, esa frustración que golpea en silencio, muchas veces no proviene de los problemas mismos, sino de cómo los estás enfrentando en tus propias fuerzas. Porque cuando peleas solo, la carga es insoportable, pero cuando Dios pelea por ti, hasta en medio de la tormenta puedes experimentar descanso. Hay creyentes que no están caídos, pero están exhaustos. Que siguen sirviendo, pero por dentro están secos. Que siguen caminando, pero ya no tienen pasión, ya no tienen visión, ya no tienen aliento. Y eso es una señal clara de que están cargando un peso que no les corresponde. Jesús nunca nos prometió que no habría lucha, pero sí prometió descanso. Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás yendo a Él o solo estás intentando sobrevivir? Porque muchas veces no se trata de que estás enfrentando, sino de cómo lo estás enfrentando. Estás agotado porque tu alma está peleando una guerra que fue diseñada para ser librada en el espíritu. Estás drenado porque llevas años cargando con decisiones, con heridas, con miedos, con culpas, y nunca las has puesto realmente en las manos de Dios. Has hablado con todo, menos con Él. Has intentado de todo, excepto rendirte. Y mientras sigas así, el alma se seguirá desgastando, porque no fue creada para cargar lo que solo el Espíritu de Dios puede sostener. Cuando tú peleas sin la ayuda de Dios, no solo te cansas, también te confunde. Pierdes el enfoque, te amarga, comienzas a ver todo oscuro, sientes que nada vale la pena. Y ahí es cuando el enemigo te ataca con más fuerza, porque él sabe que un alma cansada es vulnerable. Sabe que un creyente fatigado no escucha con claridad, no discierne con precisión, no ora con fuego. El diablo no siempre quiere destruirte con un ataque frontal. Muchas veces solo quiere cansarte hasta que tú mismo te rindas, hasta que empieces a dudar, a desconectarte, a dejar de soñar, a dejar de creer. Pero hoy el Señor te está hablando con claridad. Esa fatiga no es normal, no fue mi voluntad que caminaras así, no es el diseño del cielo que vivas desgastado, triste, agotado. Yo soy tu fuerza, dice el Señor. Yo soy tu escudo. Yo soy tu torre fuerte. Yo soy el que te levanta cuando ya no puedes más. Pero necesito que dejes de pelear en tu fuerza. Necesito que me dejes entrar en tu batalla. Que sueltes la espada de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu terquedad. Y me permitas hacer lo que solo yo puedo hacer, pelear por ti. Porque cuando tú peleas, te agotas. Pero cuando yo peleo, tú descansas. Cuando tú enfrentas al enemigo solo, tiemblas. Pero cuando yo me presento en la batalla, los cielos se abren, el infierno tiembla y la victoria es segura. El cansancio de tu alma es la voz de tu espíritu diciéndote, ya no puedo más, necesito que Dios intervenga. Y en este momento, si tú decides soltar, si decides rendirte, si decides levantar las manos, no para seguir peleando, sino para adorar, algo comenzará a cambiar. El peso se irá, la paz descenderá, el gozo será restaurado. Porque el descanso no viene después de la victoria, viene cuando Dios toma el control. Y si hoy estás agotado, si sientes que ya no puedes más, entonces estás en el mejor lugar para ver la gloria de Dios, porque Él no llega cuando tú puedes, Él llega cuando tú reconoces que no puedes. Y cuando tú le entregas la batalla, Él no solo pelea, Él vence. Dios no te llamó a resistir solo, te llamó a depender de su presencia. Esta verdad es tan profunda y tan necesaria de entender que puede cambiar completamente la manera en que enfrentas cada situación en tu vida. Porque muchos creyentes hoy están luchando, sí, pero están luchando solos, están de pie pero sin fuerza espiritual, están avanzando pero arrastrando el alma, están sirviendo, orando, trabajando, hablando, incluso ministrando, pero desconectados de la fuente, desconectados de la presencia de Dios. Y cuando eso ocurre, aunque parezca que todo está bien por fuera, el corazón se va vaciando por dentro. Porque el propósito de Dios nunca fue que caminaras como huérfano espiritual, sino como hijo, sostenido por su mano, fortalecido por su presencia, guiado por su voz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el clamor del corazón de Dios es el mismo. Yo estaré contigo. No dijo, yo te dejaré instrucciones y te las arreglas. No dijo, haz lo que puedas y después te reviso. Dijo, estaré contigo. Esa fue su promesa a Moisés cuando le dijo que fuera el faraón. Esa fue su promesa a Josué cuando quedó al mando.
Esa fue su promesa a Jeremías cuando temblaba por su llamado. Esa fue su promesa a los discípulos antes de ascender. Y esa sigue siendo su promesa para ti hoy. No te llamó para que resistas solo, te llamó para que camines con Él, descanses en Él, te refugies en Él. Pero cuando pierdes de vista su presencia, empiezas a pensar que todo depende de ti. Y allí es donde comienza el desgaste, la frustración, la ansiedad, el agotamiento espiritual. Porque te conviertes en el centro de tu propia guerra, te llenas de presión, sientes que tienes que saberlo todo, entenderlo todo, resolverlo todo, pero no fuiste llamado a eso. Fuiste llamado a permanecer, a habitar bajo la sombra del Omnipotente, como lo declara el Salmo 91, versículo 1. Fuiste llamado a vivir en comunión, no en soledad, a caminar bajo nube de día y fuego de noche, como lo hizo el pueblo en el desierto. Su presencia no es un extra en tu jornada espiritual, es tu fuente de vida. Hay batallas que no has podido ganar porque estás peleando desde la lógica, desde el cansancio, desde la experiencia, desde la voluntad humana y no desde la presencia. La presencia de Dios no solo te consuela, te transforma. No solo te habla, te renueva. No solo te guía, te fortalece. Estar en su presencia cambia tu percepción de la batalla. Cambia tu reacción ante el ataque. Cambia tu forma de resistir. Porque cuando Él está contigo, no importa cuán grande sea el enemigo, sabes que estás del lado victorioso. Dios nunca tuvo la intención de que enfrentara la vida con tu propia fuerza. Por eso el Espíritu Santo fue enviado a morar en ti, para que no camines por vista, sino por fe. Para que no respondas por instinto, sino por dirección divina. Para que no luches solo, sino bajo su cobertura. Pero Él no invade, Él espera. Espera que lo invite, que lo busque, que le abra la puerta, porque su presencia no se impone, se anhela. Y cuando la presencia se convierte en tu prioridad, entonces la paz se vuelve tu escudo. Y la victoria se vuelve inevitable. No necesitas ser más fuerte, necesitas estar más conectado. No necesitas pelear mejor, necesitas rendirte más profundamente. No necesitas entender cada paso, necesitas estar seguro de que Él va contigo. Y si Él va contigo, ¿a quién temerás? Si Él está a tu lado, ¿quién podrá contra ti? La clave no está en resistir solo, está en depender de su presencia. Allí es donde se produce el rompimiento. Allí es donde se activa el favor. Allí es donde el enemigo retrocede. Hoy Dios te recuerda, no fuiste llamado a pelear como huérfano, sino como hijo. No fuiste llamado a resistir con tus propias armas, sino bajo el abrigo del Altísimo. No estás solo, aunque te sientas solo. No estás abandonado, aunque el silencio te abrume. Él está allí, esperando que levantes tus ojos y reconozcas que no puedes más. Y cuando lo haces, cuando vuelves a su presencia con humildad, con entrega, con hambre verdadera, entonces todo cambia. Porque el lugar más seguro en medio de la batalla no es detrás de un escudo, es en su presencia. Cuando tú te rindes, Dios se levanta a pelear en tu lugar. Esta es una de las paradojas más hermosas y poderosas del reino de los cielos. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama puerta de acceso a su intervención. Porque el mundo te dice, nunca te rindas, nunca te caigas, nunca muestres debilidad. Pero Dios te dice, cuando te rindes ante mí, yo tomo el control. Porque la verdadera rendición espiritual no es claudicar frente al problema, es soltar el orgullo, la autosuficiencia, la ansiedad y entregarlo todo en las manos del Todopoderoso. La lucha más intensa que muchos libran no es contra el enemigo, es contra su propia necesidad de tener el control. Están tan enfocados en pelear, tan acostumbrados a tratar de resolverlo todo, que olvidan que hay momentos en los que Dios no está esperando que tú actúes, sino que te detengas. Que dejes de correr, de planear, de agitarte y simplemente digas, Señor, aquí estoy. No sé cómo hacerlo, pero sé que tú sí sabes. Y cuando eso ocurre, cuando esa rendición es real y profunda, el cielo se levanta. Lo vemos una y otra vez en la Escritura. Cuando Josafat fue rodeado por un ejército más fuerte, no organizó un plan militar. Él oró, ayunó y dijo en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y fue ahí cuando el Espíritu del Señor se manifestó y dijo, no temáis ni os amedrentéis porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa es la clave. No es tu guerra, es de Él. Pero Él solo la toma cuando tú dejas de pelear en tu fuerza y comienzas a confiar en su soberanía. Rendirse no es fracasar, es dar un paso hacia la fe. Es decirle a Dios, he llegado al límite, pero sé que tú no tienes límites. Es permitirle al Espíritu Santo que tome la espada y pelee con poder sobrenatural. Y cuando Él pelea, lo hace con precisión, con autoridad, con fuego. Él no negocia con el enemigo, lo derrota. Él no intenta convencerlo, lo desarma. Él no dialoga con las tinieblas, las expulsa. Pero esa intervención solo ocurre cuando tú decides rendirte de verdad. Hay quienes dicen que están esperando a Dios, pero en realidad siguen peleando por su cuenta, no han soltado nada. Siguen con las manos cerradas, aferrados al control, al miedo, a su propia manera de ver las cosas. Y Dios está diciendo, cuando te rindas me levantaré. Porque mientras tú luchas, Él observa. Pero cuando tú sueltas, Él actúa.
Y rendirse ante Dios no es algo pasivo, es algo activo, es una entrega total. Es postrarse y decir, haz como quieras, Señor, aunque no entienda, aunque duela, aunque tarde, confío en ti. Esa rendición activa el cielo, esa rendición abre los cielos. Esa rendición hace temblar al infierno, porque el enemigo sabe que un hijo de Dios rendido no está derrotado, está más peligroso que nunca, porque ya no pelea por sí mismo, ahora pelea con el respaldo del cielo. Cuando tú te rindes, dejas de pelear desde el alma y comienzas a pelear desde el espíritu. Ya no gritas desesperado, ahora clamas con autoridad. Ya no corres en círculos, ahora avanzas por dirección divina. Ya no haces lo que crees correcto, ahora haces lo que Dios te dice. Y esa es la diferencia entre el desgaste y la victoria. No tienes que entender todo para rendirte, solo necesitas confiar. No tienes que ver el final para entregar el proceso. Solo necesitas recordar que Dios es fiel, que nunca ha perdido una batalla, que nunca ha fallado una promesa, y que si hoy decides rendirte, Él se levantará en tu defensa con poder, con justicia, con gloria. Porque cuando tú te rindes, Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, todo cambia. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia divina. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar para la alma humana. Porque estamos acostumbrados a un Dios que responde, que habla, que actúa rápido, que se manifiesta con señales, con consuelo, con milagros evidentes. Pero hay temporadas en la vida espiritual donde todo parece callado, donde los cielos se sienten cerrados, donde las oraciones parecen chocar contra el techo y volver vacías. Y es allí, en ese silencio profundo, donde muchos creen erróneamente que Dios se ha apartado, que ya no está, que ya no escucha, que se olvidó, pero nada podría estar más lejos de la verdad. El silencio de Dios nunca es señal de abandono, es señal de que Él está obrando a un nivel que tú todavía no comprendes. Es el momento donde Él prueba tu fe, donde moldea tu carácter, donde ajusta tu corazón para prepararte para la respuesta. Porque cuando Dios guarda silencio no es porque no te ame, sino porque te está enseñando a caminar por fe y no por vista. Es fácil confiar cuando sientes, pero se requiere madurez para seguir creyendo cuando no escuchas nada. El verdadero crecimiento espiritual ocurre no en el ruido de lo evidente, sino en el silencio de lo invisible. Mira lo que sucedió con Jesús en la cruz. Gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo clamó y el cielo guardó silencio. No porque el Padre se había ido, sino porque el silencio era parte del plan. En ese momento el cielo estaba en su máxima actividad, el pecado estaba siendo derrotado, la redención estaba siendo sellada, el velo se estaba rasgando. Pero todo eso ocurrió en medio de lo que desde la tierra parecía abandono. Y lo mismo ocurre contigo, el cielo no ha dejado de actuar, el silencio es parte de la estrategia. Muchos piensan que Dios habla siempre con palabras, pero a veces su silencio es su forma más poderosa de hablar, porque en ese aparente silencio Él está enseñándote a confiar, a depender no de las emociones sino de la promesa. A no buscar señales, sino a caminar en obediencia. A no vivir por lo que sientes, sino por lo que crees. Es en el silencio donde tu fe se afina, donde tus oídos se purifican, donde tu corazón se humilla, donde tu alma se aquieta. Y cuando eso ocurre, estás más cerca que nunca de una manifestación gloriosa. Isaías capítulo 50, versículo 10 dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo y que anda en tinieblas y carece de luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esa es la instrucción divina. Confía aunque no veas. Apóyate aunque no escuche. Porque la ausencia de sonido no es ausencia de Dios. Él está, Él ve, Él escucha, Él sostiene. Y cuando llegue el momento hablará. Pero hablará no para darte lo que quieres, sino lo que necesitas. No cuando tú lo exijas, sino cuando estés listo para recibirlo. Y cuando finalmente rompa el silencio, lo hará con gloria. Su voz no llegará como eco de desesperación, sino como decreto de cumplimiento. Porque Él no responde antes del tiempo perfecto. Y cuando lo hace de manera que todo encaja, todo se alinea, todo cobra sentido. Entonces mirarás atrás y dirás, ahora entiendo, no estaba solo estaba siendo preparado. Así que si hoy estás en silencio, si tu oración no tiene respuesta, si tu alma está esperando y tus oídos no oyen nada, no temas, no desesperes, no te desvíes. El silencio no es castigo, es estrategia. El silencio no es juicio, es enseñanza. El silencio no es olvido, es diseño. Porque el Dios que calla por un momento pronto hablará con poder. Y cuando hable su voz romperá cadenas, abrirá camino y te llevará directo al cumplimiento de su plan. La verdadera victoria viene cuando aprendes a estar quieto y confiar. Esta es una lección que el Espíritu Santo quiere que grabes en lo más profundo de tu alma. Porque la carne se desespera, la mente humana quiere actuar, moverse, controlar, resolver todo a su manera. Pero el espíritu que ha sido enseñado por Dios sabe que hay momentos donde lo más espiritual que puedes hacer es quedarte quieto. No por pasividad, no por miedo, sino por absoluta confianza en el Dios que pelea por ti. Porque estar quieto no es cruzarse de brazos, es posicionarse en fe. Es resistir la tentación de manipular las circunstancias y creer que Dios está haciendo más en el silencio que lo que tú podías hacer en 1000 palabras.
Ser quieto no es no hacer nada, es hacer lo más difícil. Esperar sin desesperarse es permanecer firme cuando todo te empuja a correr, cuando todo en tu interior clama por soluciones humanas, cuando sientes la urgencia de tomar decisiones por impulso. Es mirar al caos y decir, no me moveré porque el que me llamó es fiel. Es lo que Moisés le dijo al pueblo en medio de una crisis mortal, con el mar rojo delante y el ejército egipcio detrás. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, como lo dice Éxodo capítulo 14, versículo 13. Ese es el lenguaje de la fe madura. Ese es el corazón que sabe que la batalla no se gana con velocidad, sino con estabilidad espiritual. Hay creyentes que han hecho más daño a su proceso espiritual por moverse antes de tiempo, por hablar antes de escuchar, por correr sin dirección, que por haber cometido errores externos. Porque el alma inquieta sabotea el plan de Dios. Y Dios no se mueve al ritmo de tu ansiedad, se mueve al ritmo de su propósito eterno. Él espera que tú esperes, Él te posiciona, te ancla, te afirma. Porque mientras tú estás quieto en lo natural, en el ámbito espiritual se están movilizando ángeles, se están escribiendo decretos, se están derribando murallas, se están ajustando puertas. Estar quieto es confiar que el tiempo de Dios es perfecto, que su forma de obrar es mejor que la tuya, que su silencio es más sabio que tus palabras. Es entender que no necesitas entenderlo todo para descansar, que no necesitas verlo todo para creerlo, que no necesitas sentir nada para saber que Él está obrando. Porque tu confianza no se basa en emociones, se basa en quién es Dios. Y Él no cambia, Él no falla, Él no miente, Él no se retrasa, Él llega en el momento justo. Y cuando tú estás quieto, Él se manifiesta con poder. Muchos están perdiendo batalla no porque Dios no esté con ellos, sino porque no saben estar quietos. Se levantan a pelear cuando deberían postrarse a orar, hablan cuando deberían callar, deciden cuando deberían esperar. Y terminan enredados en sus propias estrategias, agotados por sus propias maniobras. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice, detente, quédate quieto, yo estoy obrando, confía. Porque cuando tú haces lo que te corresponde, creer, obedecer, esperar, Él hace lo imposible. Mira lo que dice el Salmo 46, versículo 10. Está quieto y conoce que yo soy Dios. No dice muévete para conocerlo, dice estate quieto. Porque en esa quietud reverente, en ese reposo espiritual, comienzas a conocer la profundidad de su carácter, la grandeza de su fidelidad, la firmeza de su amor. Y cuando lo conoces, ya no te desesperas por las circunstancias. Porque sabes que si Él está contigo, todo saldrá conforme a su plan. La victoria no siempre se ve como una explosión de milagro. A veces se ve como una paz que no tiene explicación, como una confianza que no se quiebra, como una fe que no retrocede, como una seguridad interna que nadie te puede robar. Esa es la victoria que el mundo no entiende, pero que el cielo aplaude. Y cuando vives en ese estado de quietud confiada, el enemigo pierde su poder porque ya no puede manipularte con el miedo ni con la prisa. Ya no reaccionas desde la carne, ahora respondes desde el espíritu. Así que hoy decide esto, voy a estar quieto, no porque no pase nada, sino porque Dios está haciendo todo. No porque no me importe, sino porque he decidido confiar. No porque me haya rendido ante el problema, sino porque me he rendido ante Dios. Y si Él pelea por mí, entonces la victoria está asegurada. Tus lágrimas no son señal de derrota, son armas espirituales que Dios recoge. Porque en el reino de los cielos nada se desperdicia, ni siquiera tu llanto más silencioso. Esa lágrima que se escapa cuando nadie te ve. Esa que cae sobre la almohada en las madrugadas. Esa que brota cuando sientes que ya no puedes más. Esa lágrima que tal vez tú desprecias, Dios la honra. Porque tus lágrimas no son evidencia de debilidad, son expresión de tu humanidad quebrantada delante de un Dios que ve, escucha y se conmueve. La cultura te ha enseñado a ocultar tus lágrimas, a contenerlas, a tragarlas. Pero Dios te dice, llora delante de mí porque yo recojo cada lágrima como un tesoro. En el Salmo 56, versículo 8, el salmista declara con una confianza sorprendente, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has recogido todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una en tu libro. ¡Qué revelación tan poderosa! Eso significa que tus lágrimas tienen peso en lo eterno. No se pierden, no se olvidan, no son inútiles. Cada una es registrada, cada una es tenida en cuenta por el cielo. Tú crees que estás llorando por desesperación, pero en el mundo espiritual estás sembrando con fe. Porque hay lágrimas que son intercesión, lágrimas que son adoración sin palabras, lágrimas que son guerra espiritual, lágrimas que están clamando por justicia, por restauración, por intervención divina. Y lo que el mundo no entiende, Dios lo interpreta. Lo que otros desprecian, Él lo convierte en arma. Y mientras tú crees que estás derrumbándote, Dios está levantando columnas de gloria sobre tu llanto. ¿Sabes por qué el enemigo quiere hacerte sentir débil cuando lloras? Porque él conoce el poder que hay en un corazón contrito y humillado. Sabe que cuando el alma se quiebra delante de Dios, el cielo responde. Sabe que una lágrima sincera, derramada en adoración, en entrega, en rendición, tiene más poder que 1000 oraciones sin corazón. Porque Dios no busca palabras bonitas, busca corazones quebrantados. Como dice el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Y es que el llanto tiene una función purificadora, te limpia por dentro, te vacía de orgullo, te hace volver a lo esencial. Porque cuando lloras delante de Dios, estás reconociendo que tú no puedes más, pero sabes que Él sí puede. Estás diciendo sin palabras, te necesito más que nunca. Estás soltando el alma para que Él la tome con ternura, con poder, con restauración. Tus lágrimas no son la derrota que el enemigo cree, son la señal de que aún estás vivo, sensible y dependiente. Porque el problema no es llorar, el problema es endurecerse. Hay quienes ya no lloran porque se han vuelto fríos, indiferentes, insensibles al Espíritu. Pero tú que aún lloras, aún puedes sentir, aún puedes escuchar la voz de Dios, aún puedes rendirte. Y eso te hace peligroso para el enemigo, porque un corazón que llora en la presencia de Dios es un corazón que está a punto de levantarse con nueva fuerza, con nueva dirección, con unción fresca. No te avergüences de tus lágrimas, no las minimices, no las escondas. Derrámalas en el altar, llora delante de tu Padre. Él no se burla de tu dolor, Él no te exige que seas fuerte todo el tiempo. Él te permite quebrarte porque sabe que de esos pedazos rotos puede hacer algo glorioso. De ese corazón que tiembla puede levantar un testigo de su poder. Y lo más hermoso de todo es que Dios no solo recoge tus lágrimas, Él promete cambiarlas por gozo. Como lo dice el Salmo 30, versículo 5. El lloro puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá la alegría. Así que no temas llorar en su presencia, porque cada lágrima tiene propósito, cada lágrima es semilla, y llegará el día muy pronto en que esas lágrimas traerán cosecha. Porque lo que hoy te quebranta, mañana será tu testimonio. Y el Dios que recoge tus lágrimas también será el Dios que te levantará para que camines en victoria. El enemigo tiembla cuando ve que dejas de luchar solo y clamas al cielo. Porque mientras peleas en tu fuerza, Él sabe que puede agotarte, sabe que puede distraerte, confundirte, llevarte al límite. Pero en el momento en que dejas de depender de tu habilidad y levantas tus manos al cielo en clamor, toda la atmósfera espiritual cambia. Ya no estás peleando tú solo. Ahora el cielo entra en la batalla. Los ángeles se activan. El Espíritu Santo desciende, la gloria de Dios se manifiesta. Porque cuando tú clamas con el corazón quebrantado, el infierno recuerda que no puede contra un hijo de Dios alineado con su Padre. Satanás no le teme a tu fuerza, le teme a tu dependencia, le teme a un corazón rendido, a una boca que clama en fe, a unas rodillas que se doblan delante del trono, porque eso no es debilidad, eso es poder en su forma más pura. Clamar no es solo orar, clamar es gemir desde lo profundo del alma. Clamar es abrir la boca en medio del dolor y decir, Dios, necesito que intervengas ya. Y esa clase de clamor no es ignorada, es como un grito en medio del desierto que activa la atención del cielo. Porque el Dios que servimos no es sordo al dolor de sus hijos, y menos aún al clamor de los que han decidido dejar de luchar solos. La Escritura está llena de momentos en los que Dios respondió al clamor de su pueblo. En Éxodo capítulo 2, versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo no podía más. Estaba cansado, oprimido, esclavizado, pero no se quedó en silencio, clamó y el cielo respondió, no por mérito sino por misericordia, porque nuestro Dios es especialista en intervenir cuando ya no hay recursos humanos, cuando ya no hay esperanza natural, cuando lo único que queda es una voz levantándose desde el polvo. El enemigo ha intentado convencerte de que clamar no sirve, de que tu oración no llega, de que no hay respuesta, pero Él sabe la verdad. Él sabe que cuando tú clamas el cielo responde. Él sabe que una sola palabra tuya, dicha con fe, puede estremecer la atmósfera. Él sabe que cuando tú decides rendirte y clamar, el Espíritu de Dios se activa como guerrero poderoso peleando por ti. Por eso intenta mantenerte callado, distraído, cansado, enfocado en lo terrenal. Pero tú no fuiste llamado a pelear en silencio, fuiste llamado a clamar con poder. Hay momentos donde ya no se trata de saber orar bonito, se trata de orar con urgencia, de soltar el alma, de abrir la boca, de levantar la voz. Y cuando lo haces, no solo tu entorno cambia, tú cambias, porque el clamor te alinea con la voluntad de Dios, te conecta con su fuerza, te recuerda que no estás solo, que no estás desamparado, que el Todopoderoso está atento a cada palabra que sale de tus labios. El clamor no es solo una reacción emocional, es una declaración espiritual, es una bomba en el mundo invisible, es una señal de que el Hijo dejó de pelear solo y llamó a su Padre. Y cuando el Padre entra en la batalla, no hay demonio que resista, no hay cadena que se mantenga, no hay muro que permanezca. Porque el Dios que responde al clamor es fuego consumidor, es libertador, es escudo, es torre fuerte. Así que no te guardes más, no te calles, no te encierres en ti mismo. Abre tu boca, clama como nunca antes. Aunque no tengas fuerzas, aunque te tiemble la voz, aunque sientas que nadie te escucha, clama. Porque el enemigo tiembla cuando escucha a un hijo de Dios decir, ya no peleo solo, ahora clamo al cielo. Y en ese instante el ambiente cambia, porque cuando tú clamas, Dios responde siempre. Deja de pelear solo y empieza a adorar. Allí es donde Dios toma el control, porque la adoración no es solo un canto suave que entonas en medio del culto.
La adoración es un arma, es una postura del alma, es un lenguaje espiritual que desarma al enemigo y activa la intervención divina. Mientras luchas con tu fuerza, el cielo espera. Pero cuando decides soltar la batalla y adorar, el cielo actúa. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo, como lo dice el Salmo 22, versículo 3, y donde Él habita, ninguna tiniebla puede permanecer. Hay momentos en la vida en los que las oraciones se vuelven llanto, en los que los clamores se convierten en suspiros, y es entonces cuando la única salida es adorar. Adorar no como rutina, no como tradición, sino como rendición total. Como una declaración poderosa que dice, no entiendo lo que está pasando, pero sé quién es mi Dios. No veo la salida, pero te adoro porque eres fiel. No tengo respuesta, pero te exalto porque eres digno. Y cuando esa adoración brota en medio de la batalla, se convierte en una llave que abre lo que parecía cerrado para siempre. Muchos piensan que deben esperar a salir de la guerra para poder adorar, pero el cielo enseña lo contrario. Es en medio de la guerra donde tu adoración tiene más valor. Es fácil cantar cuando todo está bien, pero cuando levantas las manos en medio de la tormenta, cuando alabas con el corazón hecho pedazos, cuando exhalas adoración desde el valle de sombra, allí ocurre lo sobrenatural. Porque adorar en medio de la lucha no solo cambia el ambiente, cambia tu posición. Ya no eres solo un guerrero cansado, eres un adorador fortalecido. Ya no eres una víctima de ataque, eres un hijo que ha recordado que el Padre está a cargo. Mira lo que pasó con Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Estaban golpeados, encadenados, en lo más profundo de la cárcel. Podían quejarse, podían callar, podían rendirse, pero decidieron adorar. Y cuando adoraron, no solo sus cadenas se rompieron, sino las de todos que estaban a su alrededor. Porque la adoración en medio de la prisión no solo te libera a ti, también libera a otros. Es un estallido de gloria que sacude todo lo que está atado. La adoración no ignora la realidad, la somete al señorío de Cristo. Es mirar el problema y decir, mi Dios es más grande que esto. Es dejar de suplicar y comenzar a exaltar. Es un cambio de enfoque, de actitud, de espíritu. Y cuando tú adoras, estás diciendo sin palabras, Señor, no pelearé más en mi fuerza. Tú toma el control. Y el Dios que toma el control nunca deja las cosas como están. Hay cadenas que no caerán con más esfuerzo, caerán con más adoración. Hay muros que no se derriban con fuerza bruta, se derriban con alabanza. Hay batallas que no se ganan con gritos, sino con cánticos. Porque la adoración es un acto de guerra, una declaración de victoria anticipada, una manera de recordarle al enemigo que tú sabes a quién perteneces. Así que deja de pelear solo. Suelta la espada de la ansiedad, del orgullo, del control. Y levanta la bandera de la adoración. Adora cuando no entiendas, adora cuando duela, adora cuando no veas. Adora cuando estés en medio del fuego. Porque esa adoración sincera, rota, genuina, se eleva como incienso al trono de Dios y Él responde con poder. Porque cuando tú adoras, Dios toma el control. Y cuando Él toma el control, lo imposible se vuelve posible, lo cerrado se abre, lo muerto revive, lo roto se restaura y lo que parecía al final se convierte en el inicio de tu victoria. Vivimos en una generación que ha aprendido a luchar con todo menos con Dios. Aprendimos a batallar con lógica, con estrategia, con opiniones, con fuerza emocional, con argumentos humanos. Nos enseñaron que la vida se resuelve con esfuerzo, con resistencia, con valentía. Pero se nos olvidó lo esencial, que la verdadera victoria no está en cuánto luchamos nosotros, sino en cuánto dejamos que Dios luche por nosotros. Y por eso hoy vemos tantos corazones agotados, tantas mentes al borde del colapso, tantos creyentes con el alma en cenizas, intentando mantenerse firmes mientras su espíritu se desangra en silencio. Porque han estado peleando solos. Este mensaje es un grito del cielo para recordarte que no fuiste llamado a resistir con tu propia fuerza. Fuiste llamado a caminar tomado de la mano de un Dios guerrero, invencible, eterno, fiel. Un Dios que no necesita tu fuerza, sino tu rendición. Que no te pide que lo resuelvas todo, sino que le entregues el control. Un Dios que no ignora tu lucha, que no se queda mirando mientras tú caes, sino que espera el momento exacto en que su hijo diga, papá, no puedo más. Ven y pelea por mí. Y en ese instante su presencia desciende como fuego, su voz retumba como trueno, su gloria lo llena todo y tus cadenas se rompen. La vida cristiana no se trata de resistir por resistir, se trata de confiar. Se trata de habitar bajo su sombra. Se trata de entender que hay batallas que se ganan postrado, no de pie. Que hay victorias que se activan en el silencio, no en la fuerza. Que hay respuestas que llegan no cuando lo entiendes todo, sino cuando lo sueltas todo. Y eso requiere humildad, requiere quebranto. Requiere reconocer que no se trata de ti, sino de Él. El mayor enemigo de tu libertad no es el diablo, es tu resistencia a rendirte, es tu insistencia en cargar lo que solo Dios puede cargar, es tu necesidad de controlar lo incontrolable. Pero hoy el cielo te llama a dejar de luchar solo, a rendirte con valentía, a levantar las manos, no en señal de derrota, sino en adoración, porque la batalla no es tuya, es del Señor. Y Él nunca pierde, Él nunca llega tarde, Él nunca deja las cosas a media. Él es el león de Judá, es el capitán de los ejércitos celestiales.
Es el que pelea por ti incluso cuando tú ya no tienes fuerza para clamar. Tus lágrimas no han sido en vano. Tus noches sin dormir han sido contadas. Tus heridas no han sido ignoradas. Dios ha estado presente todo el tiempo esperando que suelte, que le cedas el campo de batalla. Porque cuando tú dejas de pelear solo y comienzas a adorar, el cielo responde. Y responde con gloria, con justicia, con poder. El enemigo lo sabe. Por eso quiere mantenerte ocupado, ansioso, desesperado, distraído. Porque teme el momento en que tú digas, Señor, hazlo tú. Ese es el momento donde todo cambia. Donde el invisible se sacude, donde el infierno tiembla, donde las puertas se abren. Hoy es el día de tu rompimiento. Hoy es el día en que decides no solo escuchar una palabra, sino abrazarla, vivirla, caminarla. Deja de resistir en lo humano y empieza a reposar en lo divino. Deja de intentar con tus métodos y comienza a confiar en su plan, porque el que se rinde ante Dios no cae, se eleva, y el que deja de luchar solo no pierde, vence. Que esta palabra quede marcada en tu corazón como un sello eterno. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. Y hoy, si te rindes de verdad, verás al Dios Todopoderoso levantarse en tu favor y pelear hasta darte la victoria completa. Oremos, Padre eterno, Dios de los ejércitos. Hoy me presento ante ti con el alma desnuda, sin máscara, sin fuerza, sin excusas, solo con un clamor profundo que nace desde lo más hondo de mi ser. No puedo más, pero sé que tú sí puedes. Reconozco que he intentado pelear solo. He corrido, he resistido, he gritado en silencio, he llorado sin consuelo, he intentado entender lo que no tiene sentido, he querido sostenerme en mi propia fuerza y he terminado agotado, rendido, vacío. Pero en medio de mi debilidad, hoy levanto mi voz hacia ti. Hoy reconozco que la batalla no es mía, es tuya, y vengo a entregártela por completo. Dios mío, ya no quiero seguir luchando desde la carne, desde la ansiedad, desde el miedo. Quiero pelear como tú me enseñaste, adorando, confiando, esperando, descansando en tu soberanía. Hoy suelto el control, suelto el orgullo, suelto mis planes, suelto la espada con la que he estado golpeando al aire. Hoy te entrego mis cargas, mis batallas, mis preguntas, mi dolor, mi cansancio, mi mente, mis lágrimas. Hoy te lo entrego todo. Porque sé que tú no solo eres mi Dios, eres mi guerrero, mi libertador, mi refugio, mi torre fuerte, mi capitán. Espíritu Santo, ven ahora y toma el lugar que te pertenece. Desciende con tu poder y toma esta guerra que me ha desgastado. Pelea por mí donde yo ya no puedo entrar. Llega donde mis manos no alcanzan. Libera lo que mis palabras no han podido liberar. Rompe cadenas que ni siquiera sé nombrar. Sana heridas que aún sangran en lo profundo. Alinea mis pensamientos con tu verdad. Restaura mi fe, mi fuerza, mi gozo, mi paz. Sopla sobre mi espíritu y levántame no como un soldado agotado, sino como un hijo lleno de tu gloria. Señor, sé que tú has visto cada noche sin dormir, has escuchado cada oración sin palabras, has contado cada lágrima derramada. Y aunque he sentido silencio, hoy entiendo que nunca me abandonaste. Hoy comprendo que tu silencio era estrategia, que tu quietud era propósito, que tu espera era gracia. Gracias por amarme incluso cuando quise hacerlo todo a mi manera. Gracias por sostenerme cuando no lo noté. Gracias por no soltarme cuando estaba a punto de rendirme. Hoy declaro con fe que ya no pelearé solo nunca más. Caminaré contigo, me esconderé en tu presencia, me fortaleceré en tu palabra. Y cuando llegue otra batalla, no correré a pelear, correré a adorarte. Porque he aprendido que cuando yo me callo y te adoro, tú hablas y vences. He aprendido que cuando yo descanso en ti, el cielo se activa. He aprendido que no se trata de lo que yo pueda hacer, sino de lo que tú ya hiciste en la cruz. Por eso, en el nombre poderoso de Jesús, cancelo toda angustia, todo miedo, toda desesperación. Rompo con toda ansiedad, con todo control, con todo lo que me aleja de confiar plenamente en ti. Y declaro que a partir de hoy caminaré desde el descanso, desde la fe, desde la adoración, desde la certeza de que mi Dios pelea por mí. A ti, Señor, te doy toda la gloria, toda la honra, todo el poder, porque tú no fallas, tú no llegas tarde, tú no abandonas. Tú eres mi escudo, mi justicia, mi defensa. Y en ti confío, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amado del Señor, si llegaste hasta este punto, si tu corazón fue tocado, si tus ojos se humedecieron, si sentiste que cada palabra hablaba directo a tu alma, entonces escucha con atención. Dios no terminó contigo hoy, apenas ha comenzado. Esta palabra fue más que un mensaje, fue un rescate, fue una intervención del cielo. Fue la voz de un padre que te ama demasiado como para dejarte seguir luchando solo. Él te ha dicho con claridad, Hay batallas que se libran en silencio, cadenas que no se ven pero que atan con más fuerza que el hierro, tormentas que se desatan en el alma y en el corazón del hogar. Hay familias enteras caminando bajo nubes oscuras, hijos confundidos, matrimonios apagados, padres cansados, madres heridas.
Y aunque en lo exterior todo parece funcionar, en lo espiritual el enemigo ha logrado entrar con sutileza, sembrando división, frialdad, desesperanza. Pero hay algo que el infierno no soporta: una familia que ora unida, un padre que se pone en la brecha, una madre que clama con lágrimas, unos hijos que son cubiertos por la sangre de Cristo. Porque cuando se activa la oración en el hogar, el cielo desciende con poder y el infierno tiembla. Este no es un mensaje común, este es una alerta espiritual. Hoy vamos a levantar un clamor por tu casa. Hoy vamos a declarar guerra santa contra toda cadena invisible que ha estado operando en lo oculto. Hoy vamos a cubrir tu familia, tus hijos, tu hogar con la sangre preciosa del Cordero. Hoy vamos a recordar que tú no estás solo, que Dios te dio autoridad, que en tu boca hay poder, que en tu fe hay fuego y que cuando el altar familiar se enciende, todo cambia. Prepárate, porque este mensaje no es para escuchar pasivamente, es para activarse, es para orar con fuerza. Es para levantarse del letargo espiritual y decir: hasta aquí, diablo, mi casa es territorio del Espíritu Santo. Este es el momento, esta es la hora. Esta es la oración que romperá ataduras generacionales, que hará temblar las estructuras de oscuridad que por años han querido destruir lo que ama. El Espíritu Santo va a visitar tu casa y nada volverá a ser igual. La oración es el muro invisible que protege tu casa de los ataques del enemigo. Es una muralla espiritual que no se ve con los ojos naturales, pero que en el mundo invisible resplandece como un escudo ardiente alrededor de los tuyos. Hay hogares hermosos por fuera, decorados, con puertas cerradas y alarmas activadas, pero espiritualmente están expuestos, sin cobertura, abiertos a las obras del enemigo, porque le falta lo más importante: una vida de oración constante, ferviente y poderosa. No basta con buenos deseos, con palabras motivadoras, con frases bonitas en la pared. Lo que protege verdaderamente a una familia es la oración que brota desde lo profundo de un espíritu humillado, que sabe que sin Dios todo está en riesgo. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. La oración te conecta con esa torre. Es en la oración donde clamas por tus hijos cuando no están contigo. Es en la oración donde cubres a tu esposo, a tu esposa, cuando salen a trabajar, cuando enfrentan presiones, tentaciones y peligros. Es en la oración donde blindas tu casa contra el odio, la división, el desánimo, el desorden espiritual. Cada vez que te arrodillas estás edificando un muro. Cada vez que ayunas estás reforzando esa cerca. Cada vez que te levantas en la madrugada a clamar, estás activando la defensa espiritual de tu hogar. Muchos padres lloran por hijos rebeldes, por matrimonios en crisis, por hogares divididos, pero no oran. Se quejan, se angustian, pero no se arrodillan. Buscan soluciones humanas, consejos temporales, pero no levantan sus ojos al cielo. Y mientras tanto el enemigo avanza, porque sabe que donde no hay oración hay grietas. Donde no hay clamor hay puertas abiertas. Pero cuando una madre ora, el infierno tiembla. Cuando un padre se postra, el cielo se abre. Cuando una familia se une para buscar a Dios, las cadenas caen, las tinieblas retroceden y los muros espirituales se levantan como fortaleza. No tienes que saber hablar bonito. No necesitas usar palabras complejas, solo necesitas sinceridad, fe y constancia. Dios no está buscando oradores perfectos, está buscando corazones rendidos. Él escucha el clamor de una madre que llora en silencio. Él recibe la oración de un esposo que no sabe qué más hacer, pero se arrodilla igual. Él responde a la intercesión de un joven que cubre a su familia en lo secreto. Porque cuando oras estás diciendo: Señor, esta casa es tuya, esta familia te pertenece. No dejaré que el enemigo entre sin pelear. No permitiré que las tinieblas gobiernen lo que tú me diste. Jesucristo mismo nos enseñó a orar. Se apartaba constantemente y oraba por lo suyo. En Juan capítulo 17, versículo 15, oró al Padre diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ese debe ser también nuestro clamor diario. No podemos controlar todo, no podemos estar en todas partes. Pero podemos orar, podemos cubrir, podemos interceder, podemos levantar un muro invisible que detenga la flecha del enemigo. Haz de tu hogar una casa de oración. Que no pase un solo día sin levantar ese muro espiritual. No importa si todos oran o solo tú lo haces. Dios honra al que se mantiene en la brecha. Y si eres constante, ese muro crecerá, se fortalecerá. Y llegará el momento en que tu hogar no solo estará protegido, sino que será un altar donde el fuego nunca se apaga, donde la paz reina, donde la gloria desciende, donde los hijos profetizan, donde el enemigo no tiene entrada porque todo fue cubierto por la oración del justo. Levántate hoy y comienza a edificar ese muro. Tal vez no lo veas, pero el cielo lo ve. Tal vez otros no lo entiendan, pero el infierno lo siente. Porque cuando un hijo de Dios ora por su familia, hay protección, hay cobertura, hay victoria. Y esa promesa es para ti. La sangre de Cristo tiene poder para cubrir y sellar cada rincón de tu hogar. Esta no es una expresión simbólica, ni una metáfora religiosa, ni un recurso retórico que repetimos sin pensar. Es una verdad espiritual con autoridad eterna. La sangre de Jesús no fue derramada en vano. Fue derramada con propósito, con destino, con redención. Y cuando la aplicas por fe sobre tu casa, estás invocando la protección más poderosa que existe sobre la faz de la tierra.
No hay demonio, no hay maldición, no hay plaga, no hay accidente, no hay enemigo que pueda atravesar un hogar cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Éxodo capítulo 12, versículo 13 nos recuerda una escena gloriosa y profética. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta palabra no fue escrita solo para los hebreos esclavos. Esta palabra trasciende el tiempo y llega hasta nosotros. El mismo principio sigue vigente. El juicio pasaba, pero donde había sangre en el dintel, el mal no tocaba. Y hoy, en el mundo espiritual, esa sangre sigue viva, esa sangre sigue clamando, esa sangre sigue cubriendo, esa sangre sigue protegiendo. Hay padres que oran, pero no aplican la sangre. Hay creyentes que claman, pero no entienden el poder de declarar con fe: cubro mi casa con la sangre de Cristo. No es un acto supersticioso, es una declaración profética, es una activación espiritual. Cuando tú declaras esa cobertura, estás recordándole al infierno que esa casa le pertenece al cielo. Estás marcando el territorio. Estás sellando puertas. Estás levantando una bandera que dice: aquí reina Jesucristo. Aquí no entra muerte, aquí no entra ruina, aquí no entra oscuridad, porque la sangre ya fue aplicada y el Cordero ha vencido. Esa sangre protege, pero también purifica, limpia los ambientes, borra todo lo que el enemigo quiso establecer en generaciones anteriores, cancela pactos ocultos, rompe maldiciones hereditarias. Corta todo ciclo de destrucción que quiso repetirse en tu familia. No importa si antes hubo enfermedad, divorcio, adicciones, miseria o muerte. Si tú aplicas la sangre con fe, el ciclo se rompe. El patrón se cancela. La historia se reinicia. Porque donde la sangre del Cordero es rociada, comienza una nueva etapa, nace una nueva atmósfera, se desata una nueva gloria. Y no solo cubra las puertas físicas, cubre los corazones, cubre las mentes de tus hijos, cubre los dispositivos que entran a tu casa, cubre los cuartos donde duermen, cubre los vehículos que usan, cubre todo lo que tocan. Habla en voz alta, decláralo con convicción, no dejes de hacerlo, aunque no veas resultados inmediatos, porque lo que estás haciendo en lo invisible cambiará lo visible. La sangre que clama desde el Calvario tiene más autoridad que cualquier decreto del infierno, y tú tienes acceso a ella por la fe. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 lo afirma con poder. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, el testimonio de ellos. Aleluya. Esta no es solo una protección pasiva, es una arma de guerra, es una cobertura activa, es una muralla divina. Y cuando la sangre se mezcla con tu testimonio, con tu oración, con tu obediencia, no hay infierno que pueda prevalecer contra tu casa. Hazlo cada día. No lo tomes como una rutina, hazlo con revelación. Toma aceite y unge si es necesario. Ora con tus manos extendidas sobre las habitaciones. Declara la sangre sobre tus hijos al salir y al entrar. Di en voz alta: mi casa está sellada con la sangre de Cristo. Ningún arma forjada prosperará, ninguna trampa tendrá poder. Esta casa pertenece a Jesús. Y verás cómo lo invisible se alinea, cómo la atmósfera cambia, cómo la paz regresa, cómo el enemigo huye. Porque cuando la sangre del Cordero está presente, el mal tiene que pasar de largo, la gloria desciende y tu hogar se convierte en un santuario de victoria. Cúbrelo todo, no dejes nada fuera, porque la sangre de Jesús no es historia, es poder activo que vive y reina hoy. Dios te ha delegado autoridad espiritual para interceder por tus hijos con eficacia. No es una opción, no es un privilegio exclusivo de pastores, líderes o intercesores con años de experiencia. Es una responsabilidad sagrada que el cielo ha puesto sobre tus hombros como padre, como madre, como creyente nacido de nuevo. Tú eres la voz que puede clamar por ellos cuando ellos no saben cómo orar. Tú eres la brecha entre el cielo y sus vidas. Tú eres la espada que corta toda cadena generacional. Tú eres el escudo que detiene la flecha del enemigo en la madrugada. Porque Dios ha puesto sobre ti una autoridad espiritual que no viene de la carne, sino de tu identidad como hijo o hija del Altísimo. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús dijo con claridad: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es teórica, no es simbólica, es real, está activa en ti. Y cuando tú oras por tus hijos bajo esa autoridad, algo ocurre en el mundo espiritual. No es simplemente una madre preocupada, no es un padre desesperado, es un guerrero con delegación divina entrando al campo de batalla para levantar vallados, romper maldiciones, liberar atmósferas y declarar destino sobre lo suyo. Muchos creen que orar por los hijos es solo decir: Señor, cuídalo. Y claro que Dios los cuida, pero la intercesión eficaz va más allá. Es hablar el futuro con fe. Es declarar que serán siervos de Dios. Es reprender toda amistad perversa, toda tentación oculta, todo plan diabólico de desviarlos del camino. Es romper toda influencia de las tinieblas en el colegio, en las redes, en la calle.
es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y si mis hijos no serán esclavos del mundo, no serán confundidos por la ideología de esta generación, no serán atrapados por adicciones ni engañados por el enemigo. Mis hijos tienen propósito, tienen cobertura y están sellados para la gloria de Dios. Pero esa autoridad solo se activa cuando te posicionas espiritualmente. No puedes orar con eficacia si tu vida está desconectada de Dios. No puedes reprender al diablo si estás abrazando el pecado en secreto. No puedes proteger a tus hijos si no estás velando lo espiritual. La autoridad fluye desde la obediencia, desde el quebranto, desde la comunión con el Espíritu Santo. Cuando estás alineado con el cielo, el infierno tiembla cuando hablas. No por tus palabras, sino por el respaldo que tienes, por la gloria que te cubre, por la santidad que portas. El enemigo lo sabe. Por eso ataca tanto a los padres, por eso lo llena de culpa, de ocupaciones, de cansancio espiritual. Porque sabe que si una madre se levanta a orar con poder, los cielos se abren. Sabe que si un padre clama con autoridad, los hijos no se perderán. Sabe que si los creyentes interceden con fuego, las cadenas familiares se romperán para siempre. Por eso quiere silenciar tu voz, apagar tu fe, distraerte. Pero hoy en el nombre de Jesús se activa tu conciencia espiritual, se despierta tu autoridad, se levanta tu espíritu. Porque tú no fuiste llamado a ver pasivamente como tus hijos se debían. Tú fuiste llamado a guerrear por ellos, a pelear su batalla, a levantar altares por ellos hasta que sean completamente formados en Cristo. Ora con convicción, ora con lágrimas, ora con versículos bíblicos, ora con manos levantadas, ora en lenguas si el Espíritu te guía. Pero no dejes de orar, porque tus palabras no están yendo al vacío. Tus oraciones están formando el camino, están protegiendo sus pasos, están sembrando semillas que en su tiempo darán fruto. Aunque no lo veas hoy, lo verás mañana. Aunque no lo entiendas hoy, lo celebrarás con gozo cuando tus hijos se levanten como hombres y mujeres de Dios. Porque la oración de un padre, la oración de una madre no muere, queda viva en el altar del cielo. Y Dios honra a los que interceden con fe. No cedas esa responsabilidad a otro, no la delegues, es tuya. Y si tú no los cubres, ¿quién lo hará? Así que levántate hoy con poder, con urgencia, con determinación. Tus hijos no son casualidad, son flechas en tu aljaba. Y tú tienes el arco. Dispara en fe, intercede con fuego, declara el propósito, rompe toda obra del enemigo, porque en tu boca hay vida, en tu espíritu hay fuego, y en tu corazón habita el mismo Dios que pelea por tu familia. Y si Él está contigo, nadie podrá tocar lo que Él ha puesto bajo tu cuidado. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y obedecen, y ese cerco divino se activa cuando tu vida está alineada al corazón de Dios. No es poesía celestial, es una verdad bíblica revelada por el Espíritu para todo aquel que camina en obediencia. Muchos padres viven angustiados por lo que puede pasarle a sus hijos, por los peligros que los rodean, por las amenazas que hay en el mundo. Y aunque es natural preocuparse, el Señor nos ha dado una promesa. No estamos solos, no estamos expuestos, no estamos sin defensa. El cielo tiene ejército, y esos ejércitos están listos para proteger todo lo que le pertenece a Dios. El Salmo 34, versículo 7 lo declara con poder. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No dice que visita, ni que pasa ocasionalmente, ni que observa desde lejos. Dice que acampa, que se establece, que se queda. Que se posiciona como un guardia celestial que no duerme, que no descuida, que no permite que nada ni nadie toque lo que está cubierto por el temor del Señor. Pero hay una condición clara, es para los que le temen, no para los religiosos, no para los que creen de palabra. Es para los que viven en reverencia, en obediencia, en santidad, en comunión con el Espíritu. Eso significa que cada vez que tú oras, cada vez que tú decides caminar en obediencia, estás activando una cobertura angelical sobre tu hogar. No tienes que verlo con los ojos naturales, pero están ahí, rodeando la casa, custodiando la entrada, poniéndose entre tus hijos y el accidente, interviniendo cuando el enemigo quiere tocar, trayendo paz en medio del caos, reprendiendo al devorador cuando se quiere levantar. Porque Dios ha designado ángeles para servir a los herederos de la salvación. Y si tú estás en Cristo, tus hijos también están bajo esa herencia gloriosa. Pero escucha esto, no basta con saberlo, hay que creerlo, hay que proclamarlo, hay que caminar con la certeza de que no estás solo. Porque si tú crees lo que dice la palabra, caminarás con autoridad. Y esa fe activa el mover angelical. Muchos ángeles están inactivos porque los creyentes viven en incredulidad. Pero cuando tú declaras la protección de Dios, cuando hablas con convicción, cuando oras con autoridad, estás dándoles órdenes de parte del cielo. No porque tú seas poderoso, sino porque el nombre de Jesús que porta es todopoderoso. Y es importante entender que estos ángeles no solo protegen físicamente, también protegen espiritualmente. Luchan contra demonios asignados a destruir tu familia, rompen planes del infierno antes que se materialicen, confunden al enemigo, preparan caminos, libran de accidentes. Guardan la mente de tus hijos cuando están solos. No necesitas estar en todas partes. No puedes estar en todos los lugares. Pero los ángeles sí. Y mientras tú te mantengas en comunión con el Padre, ellos permanecerán firmes, alerta, vigilantes. Por eso, no temas cuando tu hijo sale.
No vivas con ansiedad cuando tu familia está dispersa. Ora, cree, declara y confía. Porque si Jehová ha dicho que sus ángeles acampan alrededor de lo suyo, Él no miente. Su palabra es sí y amén. Y lo que Él promete lo cumple. Camina con la convicción de que donde tú no puedes estar, Dios ya ha enviado a alguien de su ejército celestial. Y esos guerreros no fallan, no se duermen, no se rinden. Ellos obedecen al Rey de Gloria y están al servicio de los que creen. Hoy, levanta tus manos y declara: mi casa está rodeada por ángeles, mi familia está bajo la vigilancia del cielo. No temeré al terror nocturno ni a saeta que vuele de día. Porque los ángeles del Señor ya están aquí. Están en el cuarto de mis hijos. Están en las puertas, están en los techos, están en los caminos. Están listos para defender, para guardar, para intervenir. No estás solo, no peleas solo, no cuidas solo. El cielo ha enviado ayuda. Y mientras vivas bajo la cobertura de Dios, esa ayuda nunca faltará. Y esa es una garantía divina que ningún poder de la tiniebla podrá romper jamás. La unidad familiar se forja y se protege en el altar de la oración diaria. No en una sala de televisión, no en una comida ocasional juntos, no en unas vacaciones bonitas, aunque todo eso puede ser parte de una vida compartida. Pero la verdadera unidad espiritual, la que resiste prueba, la que se sostiene en medio de tormenta, la que no se quiebra frente al ataque del enemigo, nace en el altar. Ese altar puede ser una sala sencilla, una esquina del cuarto, un espacio en la cocina, pero cuando una familia ora unida, ese lugar se convierte en tierra santa. Ahí es donde los corazones se abren, donde el orgullo se quiebra, donde los resentimientos se sanan y donde el Espíritu Santo comienza a unir lo que el mundo ha querido separar. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué mayor bendición que tener a Cristo mismo en medio de la familia. No como una visita, no como un recuerdo, sino como una presencia constante, viva, reinante. Cuando la familia se reúne a orar, el Espíritu se manifiesta con poder. No importa si saben muchas palabras o si apenas pueden balbucear un Señor, ayúdanos. Lo que importa es la sinceridad, la fe, la disposición. El cielo no necesita oraciones elocuentes. Necesita familias humildes que digan: queremos más de ti, Dios. En un mundo que promueve la independencia emocional, la desconexión generacional y la separación de roles espirituales dentro del hogar, una familia que ora junta se convierte en una rebelión santa. Es una declaración abierta contra la cultura del individualismo. Es un muro que impide que la división entre padres e hijos se convierta en un abismo. Es una antorcha que alumbra la casa en las noches de conflicto. Es el lazo que el enemigo no puede cortar. Porque cuando hay oración compartida y revelación compartida, cuando se ora en unidad, se ama en unidad. Y cuando se ama en unidad, se vive en victoria. Muchos hogares cristianos se han debilitado no por falta de amor, sino por falta de altar. Se dicen te amo, pero no oran juntos. Se abrazan, pero no interceden el uno por el otro. Van a la iglesia, pero no buscan juntos al Dios de la iglesia. Y por eso el enemigo gana terreno en las pequeñas grietas. Discusiones constantes, falta de perdón, aislamiento emocional, frialdad espiritual. Pero si hoy decides reconstruir el altar en tu casa, todo puede cambiar. Tal vez no de inmediato, pero cada oración será un ladrillo. Cada ayuno compartido será una columna. Cada clamor en unidad será un cimiento que no se moverá. Padres, reúnan a sus hijos. Esposos, oren con sus esposas. Hermanos, levántense juntos en la madrugada. No esperen el momento ideal. No busquen la perfección. Comiencen con lo que tienen. Lean un salmo. Den gracias. Clamen por protección. Adoren aunque sea con una sola canción. Pero hagan del altar una prioridad. Porque allí se forman las verdaderas raíces espirituales. Allí se toman decisiones en el espíritu. Allí se reciben respuestas que los psicólogos no pueden dar, que los libros no pueden enseñar, que solo el Espíritu Santo puede revelar. Y si eres el único creyente en tu casa, no te desalientes, comienza tú. Y mientras tú adores, mientras tú intercedas, mientras tú declares, el altar se encenderá. Porque un solo adorador verdadero puede cambiar toda la atmósfera. Dios busca a uno que se ponga en la brecha. Y si tú eres ese uno, Él comenzará a mover las piezas, a tocar corazones, a sanar heridas, a atraer a los tuyos con cuerdas de amor. La unidad familiar no se impone, se cultiva. Y se cultiva en oración. Allí se rompe la dureza de corazón. Allí se derriban muros de orgullo. Allí se sueltan perdones retenidos. Allí se desatan palabras proféticas. Allí los padres bendicen a los hijos y los hijos honran a los padres. Allí la familia deja de ser solo sangre y se convierte en un solo espíritu delante del trono. No lo dejes para mañana. Empieza hoy, aunque sea 5 minutos. Aunque nadie más se una al principio. Porque cuando una familia ora unida, se fortalece, se sana, se purifica y el enemigo no puede dividir lo que ha sido edificado en la presencia del Dios vivo. Haz del altar familiar tu lugar de batalla, tu refugio sagrado y el lugar donde el cielo desciende con gloria. La obediencia dentro del hogar desata bendiciones generacionales. No es una regla antigua ni un mandamiento olvidado.
Es una ley espiritual viva que sigue operando con poder en cada familia que decide honrar la palabra de Dios por encima de las emociones, de la cultura moderna y de los caprichos personales. En una generación donde la desobediencia se ha normalizado, donde muchos hijos no respetan a sus padres, donde los roles se invierten y la autoridad se desacredita, el cielo sigue buscando hogares que honren el orden divino, porque cuando hay obediencia se abre una puerta de bendición que no solo toca a uno, sino que fluye hacia toda la descendencia. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta no es una recomendación opcional, es un principio eterno. Dios prometió bienestar y larga vida, no a los más inteligentes, no a los más exitosos, no a los más populares, sino a los obedientes, a los que honran, a los que siguen la instrucción divina dentro de su casa. Pero la obediencia no es solo de hijo a padre, también es de esposos que escuchan al Espíritu Santo antes de tomar decisiones. Es de esposas que obedecen con sabiduría, no por obligación, sino como acto de reverencia a Cristo. Es de padres que obedecen la palabra antes de reaccionar con ira. Es de familias que, aún sin entender todo, dicen: Señor, si tú lo mandas, nosotros lo hacemos. Porque la obediencia no siempre se siente bien, pero siempre da fruto. Y ese fruto es bendición. Paz, protección, abundancia, propósito cumplido. La desobediencia, en cambio, abre puertas peligrosas. Muchas veces se ora por la familia, se ayuna, se intercede, pero los cielos parecen cerrados. ¿Por qué? Porque hay rebeldía encubierta. Hay decisiones tomadas fuera de la voluntad de Dios. Hay hijos que desafían a sus padres sin temor. Hay padres que gobiernan sin justicia. Hay matrimonios que ignoran la palabra cuando no les conviene. Y en ese desorden el enemigo se infiltra y trae división, confusión, ruina espiritual. Pero cuando una familia se alinea, cuando decide caminar en orden, cuando dice: vamos a hacer lo que Dios dice, aunque no lo entendamos por completo, entonces ocurre lo sobrenatural. Las puertas se abren, los ciclos de miseria se rompen, las enfermedades generacionales se detienen, los sueños enterrados resucitan, porque la obediencia atrae el favor de Dios. Y cuando ese favor cae sobre una familia, nada ni nadie puede detener lo que Dios ha determinado. Es tiempo de examinar nuestro corazón. ¿Estoy obedeciendo a Dios en lo que Él me ha pedido dentro de mi casa? ¿Estoy siendo ejemplo para mis hijos? ¿Estoy siendo una voz de edificación o de rebeldía? ¿Estoy sometiendo mis deseos a la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que quiero y esperando que Él lo bendiga después? Porque obedecer no es solo hacer lo correcto, es hacerlo en el tiempo correcto, con la actitud correcta y por amor al Dios que lo merece todo. Y si has fallado, si has desobedecido, si has deshonrado, hay esperanza. Porque el mismo Dios que promete bendición a los obedientes también extiende misericordia a los que se arrepienten de corazón. Hoy puedes volver, hoy puedes alinear tu casa, hoy puedes pedir perdón, hoy puedes restaurar relaciones rotas por la rebeldía. Hoy puedes declarar: en esta casa vamos a obedecer al Señor, aunque nos cueste, aunque implique renuncia, porque preferimos la bendición de Dios que el aplauso del mundo. Cuando una familia decide obedecer a Dios, no solo cambia su presente, cambia su linaje. Cambia el rumbo de las futuras generaciones. Hijos obedientes levantarán nietos temerosos de Dios. Nietos temerosos de Dios levantarán bisnietos que caminarán en promesa. Porque la obediencia no se queda en un acto aislado, se convierte en una herencia eterna. Así que levántate, hombre de Dios. Levántate, mujer de Dios. Y decide con firmeza y convicción que en tu casa habrá obediencia, que en tu hogar se hará la voluntad del Padre, que tus hijos aprenderán a honrar porque te verán honrar, que tu familia caminará bajo la cobertura del cielo, no por religión, sino por obediencia. Y entonces verás cómo la bendición vendrá como lluvia, como río, como viento fresco sobre todo lo que ama, porque el que obedece nunca camina solo, camina con Dios, y eso lo cambia todo. El enemigo no puede tocar lo que ha sido entregado completamente a Dios. Esta es una verdad absoluta, irrompible, eterna. Cuando una vida, una casa, una familia, un hijo, una relación o una decisión se coloca en el altar del Señor y se consagra con todo el corazón, el enemigo pierde el derecho de entrar. Puede intentar, puede rodear, puede gritar desde afuera, pero no puede cruzar el umbral espiritual que el fuego de Dios ha sellado con su presencia. Porque lo que está en las manos del Altísimo ya no le pertenece al mundo, ya no responde a las tinieblas, ya no obedece a las voces de afuera, le pertenece a Dios y eso lo convierte en territorio sagrado. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28, nos recuerda estas palabras poderosas de Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es la promesa para aquellos que han sido entregados y permanecen bajo la autoridad de Cristo. No hay fuerza demoníaca que pueda arrebatar lo que ha sido consagrado.
No hay infierno que pueda poseer lo que ya ha sido marcado por la sangre. Y cuando hablamos de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro hogar, debemos entender que si los colocamos verdaderamente en las manos del Señor, Él mismo se encarga de rodearlos, de guardarlos, de defenderlos. El problema es que muchas veces entregamos a medias. Decimos, Señor, te entrego mi casa, pero no soltamos el control. Te entrego a mis hijos, pero luego decidimos criarlos según nuestra lógica y no según la palabra. Te entrego mi matrimonio, pero cuando llega el momento del perdón, preferimos tener la razón antes que obedecer. Y mientras haya algo que aún no ha sido verdaderamente consagrado, el enemigo puede encontrar rendijas, grietas, espacios donde lanzar sus flechas. Porque Dios protege lo que está completamente bajo su gobierno, no lo que está parcialmente cedido. Por eso es urgente hacer un acto de consagración real, de rendición profunda. No con palabras bonitas, sino con decisión espiritual. Señor, te entrego mi casa. Te entrego cada habitación, cada conversación, cada decisión. Te entrego los sueños de mis hijos, sus amistades, sus caminos, sus emociones. Te entrego mi relación de pareja, mis pensamientos, mis planes. No quiero tener el control. Quiero que tú gobiernes completamente. Esa entrega es la clave. Porque lo que está en el altar no está a la deriva. Está bajo el fuego. Y ese fuego consume toda contaminación, repele toda tiniebla, purifica lo que toca. Cuando tú consagras tu hogar, el enemigo lo nota, lo percibe. Y aunque quiera volver a atacar, se encuentra con el sello del Espíritu Santo, con la marca de la sangre, con el resplandor del fuego. ¿Y sabe qué hace? Se retira. Porque no puede habitar donde hay presencia, no puede oprimir donde hay alabanza, no puede dividir donde hay oración. No puede tocar lo que ha sido entregado y cubierto por el poder de Dios. Es hora de revisar qué áreas de tu familia todavía no han sido completamente entregadas. Hay rincones ocultos, hay hábitos que siguen sin rendirse al Señor, hay decisiones que se toman sin oración, porque ahí puede estar la puerta abierta. Y Dios no quiere solo una parte de ti, lo quiere todo, porque solo cuando Él tiene el todo, puede protegerlo todo. Y eso incluye tus hijos, tu finanza, tu salud, tus emociones, tus generaciones. Haz hoy un acto de entrega radical. Declara con tu boca, esta casa le pertenece a Jesús. Este matrimonio le pertenece a Jesús. Estos hijos fueron dados por el cielo y los regreso al cielo. Esta familia vivirá para agradar al Señor. No somos del mundo, no seguimos sus normas, no aceptamos su confusión. Somos un altar encendido, una morada del Espíritu, un territorio gobernado por Dios. Y verás cómo el enemigo comenzará a retroceder, cómo las ataduras se rompen, cómo lo que estaba retenido comienza a fluir, cómo la paz vuelve, cómo el gozo regresa, cómo el fuego se enciende. Porque lo que ha sido completamente entregado a Dios ya no está en riesgo, está bajo cobertura, está bajo pacto, está bajo fuego. Y eso, mi amado, mi amada, eso lo cambia todo para siempre. Ríndelo todo y descansa en su protección. Tu boca tiene poder para bendecir o destruir lo que ama. Declara vida sobre lo tuyo. No es simplemente una expresión emocional, no es un cliché de la fe, no es una exageración pentecostal. Es una verdad absoluta escrita en las Escrituras y confirmada por la vida misma. Las palabras que salen de tu boca tienen peso eterno, dan forma al ambiente espiritual que rodea tu casa. Y muchos hogares están viviendo en ruina, no por falta de oración, sino por exceso de maldición hablada. Padres que oran por sus hijos en la iglesia, pero los maldicen en la casa con palabras de juicio, frustración y derrota. Esposos que dicen te amo un día y al siguiente destruyen el alma de su pareja con insultos o desprecio. Madres que lloran por sus hijos en lo secreto, pero les repiten a diario, eres un problema, no sirve, me tienes harta, vas a terminar mal. Y luego se preguntan por qué el enemigo tiene acceso. Proverbios capítulo 18, versículo 21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Lo ves? La lengua tiene el poder de soltar vida o de soltar muerte. Lo que declara sobre tu casa tiene poder de creación. Es un principio espiritual. Cuando habla está sembrando semillas. Palabras de honra, palabras de bendición, palabras de fe. Germinan, crecen, fructifican. Pero también lo hacen las palabras de temor, de crítica, de desesperanza. El enemigo se alimenta de palabras negativas para operar con legalidad. Pero el cielo se activa con declaraciones de fe. Por eso no basta con orar. Hay que vigilar lo que hablamos. Porque una lengua descontrolada puede destruir lo que años de oración han edificado. No puedes decir en la mañana, Señor, guarda mi hogar, y en la tarde decir, esta familia es un caos. No puedes bendecir y maldecir con la misma boca. Eso, dice Santiago capítulo 3, no es digno del pueblo de Dios. Una fuente no puede dar agua dulce y amarga al mismo tiempo. O bendices o destruyes. Empieza a declarar vida, hazlo todos los días. No esperes sentirlo, hazlo por convicción.
Mira a tus hijos y dile, eres un siervo de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, nada te desviará del propósito. Mira a tu esposo o esposa y proclama, somos un equipo en Cristo, vencemos juntos, el amor de Dios nos une, la paz nos gobierna. Mira a tu hogar y di, esta casa está llena de gloria, aquí reina la presencia de Dios, no hay lugar para el odio ni el desánimo, y aunque veas lo contrario, sigue declarando. Porque la fe no se mueve por vista, se mueve por verdad, y la verdad de Dios es superior a cualquier circunstancia. No permitas que la rutina te robe la autoridad de tu boca. Cada palabra tuya puede levantar un altar o puede derribarlo. Decide hoy usar tu boca como instrumento del Espíritu. Habla bien de los tuyos, aun en sus peores momentos. No hables lo que ves, habla lo que Dios dijo. Declara futuro en medio del caos. Declara sanidad en medio de la enfermedad. Declara en esta oración donde solo hay ruina. Porque tú no hablas desde la carne, hablas desde la fe. Y la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Es tiempo de romper con todo patrón de maldición verbal. Tal vez fuiste criado en un hogar donde se gritaba, donde se insultaba, donde solo se hablaba negativamente. Pero en Cristo todo eso se puede cortar. Hoy empieza un nuevo ciclo. Hoy puedes hablar con sabiduría. Hoy puedes bendecir como lo hizo Isaac con Jacob, como lo hizo Jesús con los niños, como lo hizo Dios contigo cuando te dijo, eres mi hijo amado. Esa bendición, ahora tú la transmites. Y cuando la hablas, el infierno se sacude, el cielo se abre y la gloria desciende. No te calles. No maldiga, no critique, habla vida, habla paz, habla destino, habla propósito, porque tu boca es una llave. Y esa llave puede abrir la puerta del cielo o puede abrir la puerta al enemigo. Decide hoy usarla como Dios quiere, porque tus palabras, cuando se alinean con la palabra, son fuego, son espada, son vida eterna, soltándose sobre tu casa. Habla, profetiza, declara y verás la gloria manifestarse sobre los tuyos como nunca antes. Una familia que ora unida permanece firme y conquista lo que el cielo ha prometido. Esta no es una frase bonita para un cuadro colgado en la sala. Es una verdad espiritual, un principio eterno que sostiene hogares en medio de las tempestades más feroces. Porque una familia que se une en oración se convierte en una muralla impenetrable para el enemigo, en un altar encendido día y noche, en una casa donde Dios habita, no como visitante, sino como dueño. Cuando la oración no es una actividad esporádica, sino el lenguaje cotidiano del hogar, el ambiente cambia, el espíritu se fortalece y el propósito comienza a manifestarse con poder. Hechos capítulo 1, versículo 14, nos da una imagen poderosa del comienzo de la iglesia. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba una familia unida, orando, esperando la promesa, perseverando. Y esa unidad no fue casualidad, fue la antesala del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Lo que Dios soltó sobre la iglesia, primero lo encendió en una casa. Porque todo gran avivamiento empieza en lo íntimo, en lo pequeño, en lo invisible. Y si quieres ver un mover de gloria en tu familia, comienza por reunirlos en oración. Tal vez no todos estén listos, tal vez algunos se burlen, tal vez otros digan que no tienen tiempo, pero no te detenga, persiste, insiste, abre ese espacio diario, no esperes condiciones perfectas. No necesitas una estructura elaborada, solo necesitas una disposición genuina. Juntos, aunque sea 5 minutos, juntos, aunque al principio haya distracción. Juntos, aunque uno ore en voz alta y el otro en silencio. Porque cuando la familia ora junta, el cielo toma nota, Dios se mueve, los ángeles se activan, las cadenas comienzan a romperse. La oración en familia no es solo protección, es conquista, es avance, es romper límites, es entrar en lo que Dios prometió, es liberar herencias que están detenidas, es abrir caminos para las futuras generaciones. No se trata solo de pedir cosas, se trata de conectar el corazón familiar con el corazón del Padre. Se trata de alinear los pensamientos del hogar con los pensamientos de Dios, y eso desata bendiciones que el dinero no puede comprar, que los títulos no pueden asegurar, que solo la presencia de Dios puede sostener. Una familia que ora unida desarrolla sensibilidad espiritual. Los hijos comienzan a discernir lo bueno de lo malo. Los esposos empiezan a tratarse con más gracia. Las decisiones se toman con sabiduría. La atmósfera se limpia. El ambiente se vuelve propicio para que el Espíritu Santo habite. No se trata de perfección, se trata de hambre, de deseo, de pasión por la presencia. De construir juntos un altar donde Dios se sienta honrado. Y ese altar con el tiempo se convierte en una fortaleza. Cuando vengan los días difíciles, cuando lleguen los diagnósticos inesperados, cuando los ataques del enemigo se intensifiquen, ese altar sostendrá a la familia. Porque no será solo una estructura física, será una realidad espiritual. Estarán acostumbrados a orar, sabrán cómo clamar, tendrán palabra, tendrán fe, tendrán memoria espiritual de las veces que Dios respondió, sanó, restauró, proveyó. Y eso mantendrá el corazón firme, el alma encendida, el espíritu fuerte. Nunca es tarde para empezar, nunca es inútil.
No importa cuán lejos sientas que estás, cuán disperso estén los tuyos, cuán rota esté la comunicación. Si tú te decides a encender ese altar de oración, algo comenzará a suceder. Tal vez lentamente al principio. Pero cada oración es un ladrillo. Cada reunión es un paso. Cada lágrima es un sacrificio que sube como olor grato al trono de Dios. Porque una familia que ora unida permanece firme. Y no solo firme, conquista, avanza, rompe maldiciones, construye legado, atrae presencia, camina con gloria y se convierte en testimonio vivo de que Dios aún edifica hogares sobre la roca. Ora con los tuyos, no dejes que nada te lo robe, porque ahí, en esa unión, en ese altar, en esa oración, se esconde el mayor tesoro que un hogar cristiano puede poseer, la presencia misma del Dios viviente habitando en medio de su pueblo. Oremos, Padre eterno, Dios de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestras generaciones, hoy nos presentamos delante de ti como familia. Venimos con el corazón quebrantado, con las manos abiertas y con el espíritu sediento de tu presencia. Venimos como padres, como madres, como hijos, como esposos, como creyentes, reconociendo que sin ti nuestro hogar se desmorona, pero contigo nuestra casa es invencible. Hoy, Señor, te entregamos nuestra familia, te entregamos cada nombre, cada rostro, cada historia, cada herida, cada carga, cada promesa. Cúbrenos con la sangre de tu Hijo Jesús. Cubre nuestro hogar, nuestras puertas, nuestras paredes, nuestras conversaciones, nuestras decisiones. Pon vallado de fuego alrededor de nuestra casa. Desata ángeles guerreros que custodien cada rincón y levanten murallas invisibles contra todo dardo del enemigo. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que actives en nosotros la urgencia de buscarte en unidad. Que la oración no sea una rutina, sino un fuego encendido. Que nuestros hijos aprendan a doblar sus rodillas por lo que tú les has dado. Que los esposos se levanten como sacerdotes. Que las esposas se fortalezcan como columnas espirituales. Que la obediencia a tu palabra sea el fundamento inquebrantable de este hogar. Reprendemos ahora todo espíritu de división, todo espíritu de contienda, toda atmósfera de maldición hablada. Cancelamos en el nombre de Jesús toda palabra negativa soltada en el pasado. Y declaramos que de nuestra boca solo saldrán palabras de vida, de paz, de restauración, de bendición. Tomamos autoridad sobre toda maldición generacional, sobre todo ciclo de ruina familiar, sobre toda opresión emocional o espiritual, y en el nombre de Jesús de Nazaret lo echamos fuera ahora mismo. Señor, danos un nuevo lenguaje, que nuestras palabras edifiquen, que nuestras oraciones sacudan los cielos, que nuestra alabanza transforme la atmósfera del hogar, y que cada vez que nos reunamos como familia, tú estés en medio como lo prometiste, que haya lágrimas, que haya risa, que haya gozo, que haya verdad, pero sobre todo que haya gloria. Padre, te pedimos por los hijos que están lejos, por los esposos que se han enfriado, por los matrimonios que están en crisis, por las madres que claman en silencio, por los abuelos que interceden con dolor, por los adolescentes que se sienten perdidos. Tú conoces cada necesidad, tú sabes lo que cada corazón calla. Entra ahora, Espíritu Santo, visítalo, tócalo, restaura, resucita, reaviva, limpia, sana, libera. Haz lo que solo tú puedes hacer. Hoy decidimos como familia rendirnos ante ti. Te damos el control, te entregamos el trono del hogar, te abrimos cada puerta. Que nuestra casa sea un altar viviente, una habitación para tu espíritu, una evidencia de que tú vives, reinas y transformas. Y que nunca falte la oración, nunca falte tu palabra, nunca falte tu fuego. En el nombre de Jesús, el Cristo viviente, el Señor de nuestra casa, el Salvador de nuestros hijos, el restaurador de nuestros muros, oramos y creemos. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, no te vayas de este mensaje como llegaste. Si el Espíritu de Dios tocó tu corazón, si algo dentro de ti fue estremecido por esta palabra, no la ignores. Esta no fue una casualidad, fue una cita divina. Dios te habló porque ama tu casa, ama tu familia, ama tus hijos y tiene planes gloriosos que el enemigo no podrá detener si tú decides hoy levantarte en fe. No importa cuán oscuro haya sido el pasado, no importa cuán frágil se vea el presente. Cuando una familia se pone en las manos del Señor, todo puede ser restaurado, todo puede ser sanado, todo puede ser transformado. No esperes a que sea demasiado tarde. No digas, mañana empiezo cuando tenga tiempo, cuando todo esté más tranquilo. El momento es ahora. El cielo está dispuesto, el Espíritu está presente, los ángeles están en posición y Dios solo está esperando tu rendición total. Levanta el altar, reúne a los... Pensé no sabelela kwezinyola icule langazelelayo
okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Siyandisa sindise, amazwi azowahlangane, isimfoni yemvelo isigesa phezulu kakhulu. Bangikhumbuza inkululeko, indlela abandanza ngayo phezulu, elulela amaphiko, esakaza umlayezo wothando. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esikula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushungushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okwamzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana ophefumula, umhlaba ufuthumele. Bekubone nobumnene kwakhanya kwasekuseni, njengoba izinyoni zicula izingoma zazo, futhi yonke into isilungile.